Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de este seminario permanente de estudios sobre modernidad, perspectivas críticas y plurales. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del colega Roberto Sánchez Benítez de la Universidad de Ciudad Juárez, que nos presentará el tema Sartre y la guerra, deshumanización y emergencia de lo real. Antes de cederle la palabra, voy a leer una breve semblanza curricular para que conozcan un poquito de su trabajo. El doctor Sánchez Benítez es licenciado en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y sus líneas de investigación transitan entre la estética, la teoría literaria y la filosofía contemporánea. Algunos de los muchos títulos que tiene, de los trabajos que ha realizado, menciono solamente algunos, son El drama de la inteligencia en Paul Valéry, La palabra auroral, ensayo sobre María Zambrano, Maquiavelo y el mal, ensayo sobre hermenéutica, Entre la sensibilidad y el pensamiento, poesía y comprensión del arte, Memoria, imaginación y escritura, Rousseau y la invención de sí mismo. Bueno, entonces aquí tienen una probadita del trabajo del doctor Sánchez Benítez. Si tienen más curiosidad, pueden encontrar los artículos y publicaciones que ha hecho en la red. Doctor Sánchez Benítez, es un honor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señorina Mónica, qué gusto estar aquí con ustedes, al doctor Víctor Hernández también, líder del cuerpo académico acá en nuestra institución. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Nada más una pregunta, es 1 hora la sesión, ¿verdad? ¿O cuánto tiempo? Pues te puedes llevar el tiempo que necesites, unos 45. Está programado para 2 horas, entonces la idea también es que participen con retroalimentación, ¿no? Preguntas, por supuesto, y puedes hacer tu pausas y como tú quieras, pero tenemos 2 horas. Pues muchas gracias nuevamente, qué gusto saludarles. Y bueno, pues haré una lectura de un texto que está en desarrollo, de una investigación que hemos podido arrancar este año y donde ya hemos podido presentar algunos resultados sobre un tema que me ha particularmente llamado, pues evidentemente mucho la atención, porque tiene que ver con un contexto de violencia en el que pues desafortunadamente estamos inmersos. De pronto acudir a los grandes filósofos para tratar de entender y volver a insistir en, digamos, sus perplejidades que ellos también vivieron a raíz de las circunstancias bélicas en las que algunos de ellos se vieron envueltos, pues me ha resultado muy sugerente, sobre todo para recurrir a textos, en este caso de Sartre y de Simone de Beauvoir. Yo espero que mi investigación abarque también los diarios, el diario de guerra de Simone y toda su parte autobiográfica, que me parece muy extraordinaria, y el diario de guerra, que es el documento en el cual fundamental de Sartre, en los cuadernos de la guerra, que van a ser publicados apenas hasta los años 80, en el cual yo me voy a centrar fundamentalmente. Me ha parecido interesante regresar a este tipo de textos no tan filosóficos como la gente quisiera ver, porque son más bien autobiográficos y pareciera ser que la confesión, la meditación, el trasfondo biográfico no pareciera insistir mucho o estar muy presente dentro de las grandes teorías filosóficas o interpretativas de la filosofía misma. Entonces, yo he querido encontrar en el caso de esta pareja extraordinaria, como todos sabemos, el existencialismo francés, pues rasgos de una circunstancia, elementos que son de vital importancia desde mi punto de vista para el entendimiento de lo que serán después sus grandes sistemas de categorías de la perspectiva existencialista, humanista, en el caso de Simón, pues también toda la etapa previa a la publicación del Segundo Sexo. Entonces, por un lado trato de rescatar estos textos poco filosóficos desde ese punto de vista, pero también muy inherentes a la formación intelectual, emocional, sentimental que ellos vivieron en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los años 30 hasta el estallido de 1939.
Y bueno, ahí hay una discusión que también quiero llevar a cabo acerca de la importancia del diario, acerca del género de la confesión, que me parece esos géneros menores literarios que parecieran no tener mucha importancia en la formulación de las filosofías, ¿no? De estos grandes escritores que a su vez fueron desarrolladores de una introspección muy subjetiva, muy personal, pero en la que ellos trataban de recabar todos esos elementos circunstanciales que les tocó vivir. Entonces, hay una pequeña introducción que hago al inicio del texto y después me voy a ir al entendimiento del mundo de la guerra, tal como Sartre en 1939, él empezaba a vivir el mundo de la guerra y de alguna manera, pues el anuncio de la Europa por venir y del sistema global que la Segunda Guerra Mundial va a imponer después con la Guerra Fría, la continuación de la guerra por otros medios, como se va a decir, ¿no? Y hasta el estar actuado de cosas que parecieran todavía prolongar un estado, una serie de países en permanente conflicto bélico a partir de entonces, ¿no? Entonces, yo siento que hay una reivindicación, mi interés es reivindicar a estas dos grandes figuras del pensamiento europeo, filosófico contemporáneo, en esta serie de textos poco estudiados desde mi punto de vista. Hay una anécdota muy curiosa: cuando yo andaba buscando el diario de guerra de Sartre, no lo encontraba por ningún lado. Tuve oportunidad de hacer un pequeño viaje a París el año pasado y yo estaba muy interesado ya desde entonces y no podía encontrar los diarios de guerra. En la sección de filosofía, evidentemente, están todos sus otros libros, pero filosóficos, los fenomenológicos de los primeros años, pero no podía encontrar los diarios de guerra hasta que un encargado de una librería me dijo: ¿por qué no va allá a la sección de historia? Y es curioso, ahí los encontré. Estaban en la sección de historia, están en la sección de historia estos textos, pero no están en la sección de filosofía. Ya desde ahí se me hizo bastante sintomático el modo en el que estos textos biográficos, estos diarios y los cuadernos, pues aparecen a un público que no pareciera vincularlos directamente con los textos filosóficos, ¿no? Bueno, pues entonces, sin más, voy a dar comienzo a una lectura. Me iré deteniendo para hacer ahondar quizás en algunos aspectos que ya la investigación ha ido avanzando. Y por favor, si ustedes están interesados en participar, intervenir, interrumpirme, yo estaré muy agradecido también. No hay ningún problema. Me seguiré, si ustedes gustan, unos 40 o 50 minutos, cuando mucho, para dar pie, como dice Mónica, a una sesión de diálogo, de interés que podamos ir encontrando a lo largo de esta lectura que les propongo. Bueno, pues hay dos epígrafes que he elegido. Uno corresponde precisamente a ese gran libro de las palabras de Sartre. Ustedes saben que es un libro autobiográfico, pero no es el único. Yo voy a tratar de demostrar que hay otros más, pero es el más reconocido. Uno de los libros mejormente escritos por él, de Sartre, que se llama Las Palabras, y bueno, muy autobiográfico, y dice así: el mundo usaba de mí para hacerse palabra. Es un epígrafe que me gustó mucho. Y por otro lado, ahora que se desató el conflicto de Israel y Palestina, por ahí en algún momento unos periódicos recogieron una expresión de una niña durante la invasión de Israel a Palestina, y que dice así: esto no es vivir, esto es la existencia, ¿verdad? Esto lo dice una niña, por ahí recogieron unas palabras en unos periódicos europeos. Bueno, pues Jean-Paul Sartre mantiene un diario de guerra, cuadernos de guerra le vamos a llamar, que parte del inicio de la movilización en septiembre de 1939. Es enlistado como meteorólogo, por lo tanto, detrás del frente de la guerra, pues como ustedes se han de imaginar, Sartre ya traía un problema en ese momento muy severo de su estrabismo, de su problema en los ojos. Entonces lo enlistan, él tiene que asumir el compromiso civil, digamos como francés, para hacer frente a la invasión probable de los nazis, y lo enlistan como meteorólogo a recomendación, curiosamente, de Raymond Aron, que para entonces era un gran amigo de él lo recomienda, y pues no trata de no de exponerlo en la guerra, sino que lo mandan a una estación meteorológica
muy lejos del frente de guerra que se va a establecer, pero también a la mitad del camino con París, de tal manera que va a ir y venir a París y ahí se van a encontrar con Simona. Simona también va a ir a un puesto intermedio fuera de la estación meteorológica y van a estar conviviendo durante estos meses de esta manera, ¿no? Sartre va a París en unas licencias que tenía y Simona pues también lo encuentra en algunos puntos equidistantes de ellos. Se va a enlistar a partir de septiembre de 1939 y hasta su liberación, después de un cautiverio de 9 meses en el campo de prisioneros de Baccarat en julio de 1940. En 1941, pues escasos 2 años, digamos, es liberado. Algunas versiones dicen que se escapó en una visita al oftalmólogo argumentando problemas de los ojos, precisamente, y falsificando documentos de identidad. Simona narra esto en su autobiografía, en los libros autobiográficos de Simón, diciendo que más bien Sartre exageró el problema de su problema visual y se levantaba los párpados del ojo problemático, ¿no? del ojo desviado, para aterrorizar a los alemanes, y los alemanes, no queriendo ver el espectáculo de su ojo todo digamos, fuera de orden, lo dejaron ir, ¿no? Entonces, hay una forma en la que Sartre se escapa y ya no es reclutado, después de que lo habían hecho prisionero en Baccarat. En el transcurso de estos meses llena un total de 15 cuadernos, que son alrededor de 1.500 páginas, de los cuales solo 6 han podido ser recuperados. Publicados póstumamente en 1983, hasta 1983 se van a publicar bajo el título de Cuadernos de la Guerra. Se trata del testimonio de una crisis y una conversión radicales. Sartre toma distancia frente a su identidad construida, reflexiona sobre su ethos, interroga, analiza, descifra e intenta recrear el sentido y el valor de su estar en el mundo. Había comenzado a leer y a estudiar la obra de Heidegger en 1937, en unas traducciones muy importantes. Bueno, leía alemán, entonces ya conocía la obra de Heidegger desde 1937 y va a ser muy evidente la influencia de Heidegger y las discusiones que va a tener con algunas nociones de Heidegger aquí en los mismos cuadernos. Publicará evidentemente Los Caminos de la Libertad de 1945 a 49, El Ser y la Nada en 1943 y antes, pues el gran éxito casi inmediato que tuvo La Náusea, aunque fue rechazada por varias editoriales, en 1938. Publica también, ya había en ese mismo año del reclutamiento, publica El Muro en 1939, esta última tomando en consideración la Guerra Civil Española, entre otras obras inmediatas. Ellos tenían un amigo que ustedes saben, la Guerra Civil Española estalla un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí en el 37, entonces tenían conocidos que ya iban y venían a la Guerra Civil Española y les informaban de cómo estaban sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, la proximidad con la Guerra Civil Española va a ser un anticipo de lo que ellos van a vivir después, casi 2 años después. Tiene 34 años y la experiencia de la movilización la asimila a la muerte, a una aniquilación y deshumanización, noción que habrá de conservar incluso en su condena a la colonización de Argelia por Francia. La guerra es la vida que pierde su sentido y queda suspendida en el absurdo. En ello, la muerte vive abandonada. Habrá de sobrevivir Sartre a un mundo desaparecido. Esto va a ser muy importante para los dos porque jamás en el relato que ellos hacen previo a la guerra, al estallido de la guerra, no se atisba ningún conflicto bélico. Van a ser unas recapitulaciones muy posterior, post festum, digamos. Van a volver hacia lo que ellos creyeron que eran algunos atisbos de la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, pero vivían obviamente en mundos muy egoístas o individualistas hasta ese momento. Eran pequeños burgueses que únicamente les preocupaba su libertad, su felicidad, sus estudios, el desarrollarse dentro de una libertad intelectual, la crítica, la asimilación de lo que el mundo europeo y norteamericano les estaba proporcionando, por ejemplo. Entonces no encontraban en un momento previo a la guerra, no veían cómo iba esta a ir apareciéndose poco a poco, salvo algunas reflexiones posteriores que Sartre va a hacer de una manera muy, muy interesante y que luego vamos a ver. ¿Qué fue preparando la guerra?
es algo muy interesante porque Sartre va a insistir que la guerra es la paz es un preludio de toda guerra, ¿no? Que al contrario, ¿no? En lugar de ver a la guerra como algo que irrumpe la paz, es la paz la que de una forma muy, digamos, inesperada prepara también a la guerra, ¿no? Y va a hacer una serie de reflexiones muy interesantes que luego las vamos a comentar. Bueno, entonces ellos van a tratar de sobrevivir a un mundo que había desaparecido. Nada les había avisado del advenimiento de la guerra, y lo que iba a poner la guerra en cuestión, pues iba a ser todo ese estatus, ese mundo al cual ellos estaban, se sentían haberse preparado para vivir un mundo muy diferente, ¿no? Y que de manera inesperada iba a desaparecer, y aún con el temor de que ese mundo no volviera otra vez a ser, ¿no? A surgir, a restablecerse. Ellos tenían muchas angustias y temores de que lo que iban a perder con el inicio de la guerra y durante la guerra no lo iban a poder recuperar nunca. La guerra como un rayo doloroso, brutal, que divide la paz, prolongando su agonía. La vida del pasado habría muerto porque ya no iba a tener continuidad, es decir, ya no iba a tener futuro. Esa negación del futuro que la guerra impone, ese no ver ninguna esperanza. Simona tenía muchos temores de que fueran a matar a Sartre, por ejemplo, y siempre vivía con el temor, la zozobra de si lo iba a poder ver a la siguiente cita o no. Entonces era una situación que para ellos se les cerraba la noción de futuro y se quedaban condensados o encapsulados en un presente interminable, repetitivo. Ahorita vamos a hacer alguna alusión a ello. Cómo vive Simona también todos estos 2 años, 3 años en la ocupación de los nazis en Alemania, ¿no? Perdón, en París, de los nazis en París. De alguna manera la guerra representaba la negación de todas sus posibilidades, ¿no? Aspectos que ya había explorado en La náusea, por ejemplo. Si nosotros leemos La náusea desde esta perspectiva, resulta también quizás muy entendible algunos de esos pasajes y de imágenes y de metáforas que Sartre estaba tal vez ya intuyendo dentro de este mundo de lo absurdo y de lo intangible, de lo inconseguible, de lo limitado, que era una atmósfera que ya se venía de alguna manera preparando en Europa, y del cansancio, ¿no? De la fatiga, una cierta fatiga espiritual o emocional que ya venían viviendo. Por ello, el mundo de la guerra es el mundo sin libertad, es la vida construida por el sujeto, la que se ve interrumpida por el accidente imponderable, además de que será imposible de recuperar, tal como ocurre en el exilio, otro subproducto de la guerra. En la vida de tropa se trata del devenir cosa de un sujeto, por ejemplo, cuya espera solo se atiene al otro y no a sí mismo. Dice Sartre en algún momento de los cuadernos, el soldado solo espera de los otros. Para salvar las circunstancias y sobrevivir, Sartre se atiene a la realización de una obra que ya viene realizando, en una especie de ética de la salvación por la obra. Pues se tienen que agarrar de varias cosas, ¿no? Es decir, cómo van a sobrevivir en la guerra, en el aislamiento, en la soledad y luego en la escasez para el caso de Simón. Pero Sartre cómo va a confrontar, por un lado, su enorme fe en la razón, su racionalismo, con esto que de pronto es algo irracional, ¿no? Entonces, Simona palpa muy bien el estado de ánimo de Sartre al inicio de la guerra, donde siente que se le quebraba, ¿no? Se le partía a Sartre y hacía esfuerzos gigantescos para no desmoronarse ante el acontecimiento bélico. Y Sartre va a encontrar una justificación, va a comprometerse más, es decir, la guerra lo va a ayudar a definir aún más su vocación como intelectual y escritor. Va a tratar de sumar o de asumir la guerra como parte de un destino al cual él de alguna manera tiene que confrontar y al cual él tiene que aportar situaciones y revelaciones. Entonces va a hacer también de la guerra una especie de campo experimental existencial, donde él se va a explorar en esas condiciones bélicas para tratar de encontrar claves del entendimiento de ese mundo que empezaba a existir para ellos, ¿no? Y que era, insisto, impredecible. Nadie lo había visto venir, salvo, bueno, las malas noticias que estaban teniendo por parte de los periódicos, que también ya era una prensa muy controlada
tanto en Francia como en Alemania, del ascenso del nazismo, ¿no? Y luego después, bueno, vendrá una gran catástrofe como va a ser el pacto germano-soviético, que como ustedes saben, eso va a desencantar muchísimo a estos jóvenes que ya estaban creyendo, que de alguna manera apostaban sus ideales del lado del comunismo, del lado del socialismo, ¿no? Entonces, la salvación una ética de la salvación por la obra va a ser un ideal que Sartre va a mantener para poderse soportar y poderse mantener dentro de este aislamiento no deseado en el que se va a encontrar, ¿no? Y también para no perder y no dejar de otorgar sentido a su propia existencia. Vamos un poco al estilo de los diarios y de los cuadernos. Para Sartre, lo han indicado varios especialistas, su frecuentación del diario o los cuadernos no puede desvincularse de su preocupación heideggeriana del ser para la muerte. La posible confrontación con la muerte permite entender el sentido y profundidad de las cavilaciones metafísicas que el filósofo francés llegó a realizar en sus cuadernos. Y sí discute mucho este gran tema heideggeriano del ser para la muerte. Es ante la eventualidad del morir que las verdades de sí mismo se vuelven relativamente transparentes y que la opacidad del mundo se transparente en la misma medida. Solamente teniendo un pie en la tumba, dice, es que puede hacerse una descripción muy neta de sí mismo, una escritura de sí, así como desde el exterior. El exterior es el que es del que se habla. El pie en la tumba, ese es un exterior, y lo que va a tratar el diario es precisamente de ese pie que pudiera ya estar prefigurándose en el morir, ¿no? Tal vez Sartre pudo haber suscrito la sentencia de Maurice Blanchot, a quien por cierto veían mucho en los cafés de París en aquellos años, un Maurice Blanchot muy joven, en el sentido de que, dice Blanchot, escribo para morir, para dar a la muerte su posibilidad esencial, por la que es esencialmente muerte, fuente de invisibilidad, pero al mismo tiempo solo puedo escribir si la muerte escribe en mí, hace en mí el punto vacío donde se afirma lo impersonal, ¿no? La importancia de la muerte, esto lo dice Blanchot en El espacio literario, ¿no? Un sentido de la escritura que está muy ligado a la fatalidad, al fin, a la muerte misma ya de alguna manera siendo tomada muy en cuenta, ¿no? La muerte es una buena justificación para vivir y para escribir. Sartre refuerza esta idea a su vez citando a Koestler, Arthur Koestler, este otro gran escritor europeo que también leyeron unos testimonios de Koestler también, y ya lo leían. Dice, la constante cercanía de la muerte, dice Koestler, sobrecarga y al mismo tiempo aligera nuestra existencia. Aún la circunstancia de recibir cartas muy tardíamente en las que le hablan de eventos que ya fueron, hay una muy interesante correspondencia, como se podrá suponer, entre Simón y Sartre en este momento, ¿no? Muy intensa. De hecho, Simón hacía la rutina de ir al correo y era parte esencial de su diario vivir, ir al correo y mandarle las cosas que Sartre necesitaba, por ejemplo, papel, lápices, y también contestarle las cartas, ¿no? El correo llegaba con una diferencia de 6 días, por ejemplo, desde donde estaba Sartre en su posta meteorológica hacia París. Entonces era muy intensa la correspondencia que entre ellos existía. Ante la circunstancia de recibir cartas muy tardíamente en las que le hablan de eventos que ya fueron, le permite también a Sartre tener una sensación de suspensión en el tiempo. Esto es muy interesante. Cartas que arañaron el presente rodeado de futuro. Futuro de un pasado presente. Es como decir que Sartre vive suspendido entre el pasado y el futuro. En su presente continuo, neutral, rodeado de un futuro que todavía no tiene forma o imagen, puesto que no es posible, todo ya ha acontecido. Y esto es porque Sartre está leyendo el presente que le describe Simón. Entonces, es muy interesante ver esta, digamos, diacronía que se da entre lo que está leyendo Sartre, que probablemente ya aconteció, de lo que le está contando Simón, y luego después lo que él le va a responder como si fuera una emisión o un mandar hacia el pasado de Simón, ¿no? O sea, hacia el futuro de Simón, pero hacia su propio pasado, este intercambio de cartas
que van hacia adelante, que van hacia Sartre, pero en un futuro que él apenas va a conocer y que probablemente ya aconteció, y por otro lado las cartas que están en el presente de Sartre, pero que para él ya van a ser futuro y que van a ser apenas presente para cuando Simona las lea. Entonces, todo ha acaecido y lo que está por venir es apenas unas líneas. Una vez conociendo el desenlace de los acontecimientos descritos en esas cartas, puede evaluar lo que ha perdurado, lo valioso de ellas, pero también comprender las conciencias asíncronas de los que las han escrito, dándole a entender que han sobrevivido a lo que relatan más allá de su tumba escrita, o sea, de la misma carta. ¿Cómo determinar en tiempos de guerra si lo que se escribe es en realidad una carta o un testamento? Los últimos momentos de vida, imaginemos esto, ¿no? ¿Cómo es que lo que están escribiendo en ese momento pueda ser la última carta que escriban y la última carta que lean el uno del otro? Como lo sostiene en La náusea, Sartre escribe, dice él, para sacar a la luz ciertas circunstancias, por lo que habría que desconfiar de la literatura. Hay que escribir al ritmo de la pluma, sin buscar las palabras. Sabe que dentro de la guerra no tiene futuro, en ninguno de los sentidos, que ya no espera nada, incluso su término, para el cual no tiene fecha ni expectativa alguna. Es más, cree en ese momento que Francia no ganará la guerra. Imagínense con qué presupuestos están viviendo ellos en ese momento. Que la guerra va a durar mucho, que Francia no la va a ganar, pero además hay una idea muy interesante de Sartre en ese momento sobre el mundo de la guerra, porque cree que va a ser una guerra con muy pocos muertos, por así decirlo, con muy pocas fatalidades, porque en esa época dominaba mucho la ideología de la desaparición del sujeto en Francia, ¿no? Hay una temática, hay una problemática de entendimiento de la desaparición del sujeto, el sujeto sin historia o la historia sin sujeto, el arte sin sujeto. Entonces Sartre imaginaba, quizás muy inocentemente, de que también la guerra iba a tener un gran desarrollo técnico o iba a presentar desarrollos técnicos de tal manera que fuese muy selectiva el hecho de las fatalidades, ¿no? Y pues claro, las dos bombas atómicas lo van a contradecir terriblemente. Pero en ese momento Sartre no cree que Francia gane, cree que sea una guerra con muy pocas fatalidades, porque va a ser una guerra muy desarrollada desde el punto de vista técnico. Lo que espera lo peor, indudablemente, ¿no? No sabe en qué va a acabar efectivamente el conflicto bélico. Lo que le queda es su compromiso con la escritura, lo que decíamos, su obra, la cual está decidido a conservar siempre cerca de él, así como a luchar por la pérdida de su pasado, actitud que mantendrá a lo largo de su vida en la medida en que consideró que el vivir se encontraba más en el futuro que en el pasado. Bueno, esto también es una influencia heideggeriana, la idea del proyecto, la idea del futuro, la idea de entenderse a partir de lo que no es o de lo que puede ser en lugar de lo que se es, ¿no? La vida es lo que sigue, se podría decir, lo que define su actitud no egoísta de verse en los demás, en un sentido comunitario, en el cual encontraba mejor acomodo. Esa es la otra guerra que habrá de encarnar, la del olvido, una guerra para evitar el olvido, para evitar que se pierdan los recuerdos, las formas de ser, los valores, ¿no? Que la guerra estaba encaminando hacia una fatalidad. La de no perder lo que ha vivido antes de la guerra. Luchar contra la ruptura de la guerra. En la medida en que, por ejemplo, tal como lo hará Sempriun, otro gran escritor de la guerra y de los campos de concentración, como se sabe, solo es a partir de ese momento que comprende y siente la naturaleza profunda de la guerra y dice él, de mí en la guerra, ¿verdad? Los actos decisivos a los que se refiere tienen que ver con la autenticidad, esta gran categoría existencialista, y estos solo se formulan desde un estado de desesperación, capaces de producir una alegre calma, como la formulaban André Gide, a quien leerán incansablemente. De todos modos, Sartre era una crítica muy interesante de los diarios de Gide y sobre todo de ese viaje famoso del viaje que haría a Rusia, ya de alguna manera denunciando las atrocidades estalinistas. O esa alegre calma que también Dostoyevsky dejaba entender en algunos textos relativos a su confinamiento. Lo cual le ocurrió, recuerda, viajando en un tren, viendo cómo se levantaba la aurora sobre los militares encascados, dormidos en el vagón.
Por ejemplo, tiene en los cuadernos de la guerra, y lo mismo le va a pasar a Simón, hay momentos en donde el stand-by de la guerra, la suspensión de la vida que representa la guerra, los hace caer como en una especie de estados muy melancólicos, pero también en unos estados emocionales poéticos, se diría, ¿no? Incluso estéticos. Hay algo que la vida al detenerse revela, y que para ellos una vida detenida, para ellos con una sensibilidad tan extraordinaria como la que tuvieron, les muestra, digamos, un panorama, un paisaje, una quietud. Simona se va a admirar de las calles solas, vacías, de las esquinas desérticas de París, ¿verdad? En todos estos momentos previos y ya en la ocupación alemana, además de casi escupir a los alemanes cuando se sentaban en los cafés, porque eran los únicos que podían sentarse en los cafés durante la ocupación, y ellos, mientras ellos andaban mendigando agua, comida, leche, etcétera, ¿no? Entonces, hay momentos muy interesantes de carácter melancólico, de carácter estético, poético, que no van a dejar pasar de lado. Por ejemplo, y hay varios momentos, va a ser muy interesante detenerse a analizar cómo es que este momento clave de la guerra, como el ojo del huracán, ahí donde no se siente nada, no se percibe nada, pero sin embargo hay una calma y hay un hechizo de quietud limitado por las fuerzas, ¿verdad? Limitado por fuerzas terribles que están hacia los lados. Sin embargo, ese núcleo terrorífico a la vez, ¿no? Les suscita algunas imágenes poéticas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice Sartre en una escena de los cuadernos, cuando lo movían en los trenes de un lado a otro, cómo iban los soldados y lo que ven los soldados, ¿no? Dice: la guerra es una invitación a perderme, a renunciar a mí totalmente, así como a mis escritos, a dejar todo lo que tenía ferozmente, para no ser más que una conciencia desnuda, contemplando las diversas vidas interrumpidas de mi la guerra, el después de la guerra, el antes de la guerra, el otro después de la guerra, como series de experiencias que no le comprometen, ¿no? Este desdoblamiento que va a lograr de sí mismo para poder entenderse en una especie de, ¿cómo llamarlo? Pues de prisma, ¿no? De un prisma, de una interioridad prismática a la cual Sartre y tanto Sartre como Simón van a tener que ir acostumbrándose a desdoblarse en distintos momentos, que son los que tienen que ver con las circunstancias, ¿no? ¿Qué fueron? ¿Qué son ahora? ¿Qué pueden ser? ¿Qué están esperando? ¿Quiénes son ellos ahora? ¿Cómo se encuentran ante estas circunstancias, ¿no? En la medida en que define la moral como una cuestión de ser y no de hacer, es que defiende la actitud de esos personajes de La náusea y El muro. Es decir, estos personajes no hacen más que tratar de ser, de asumir las circunstancias en la medida de lo posible, conociendo la imposibilidad de conocerlas del todo y de poder actuar en consecuencia. Dice Sartre, ser de manera propia, esto que decíamos más arriba de la autenticidad. Si hubiera algo que hacer en esas circunstancias, sería revertir en ciertas situaciones ciertas disposiciones interiores, entendidas como modificaciones existencialistas. Tal fue en ese momento su única ambición moral. Un cierto estoicismo, aunque no del todo, discute mucho si la actitud correcta ante la guerra es el estoicismo, ¿verdad? Y el asumir la autenticidad, es decir, un ser en situación como una actitud pasiva en la guerra, a fin de cuentas. Sus personajes reflejan ese cuidado de sí mismo que en la guerra es una forma de sobrevivencia. La moral del hacer, del deber hacer, le pareció siempre una moral inferior, una moral provisional, una moral de los elegidos, decía él, ¿no? Todo lo que buscó fue entonces conocer lo que la guerra era o es en ese momento, con todas sus dificultades, pero también conocerse a partir de ella. Y esto es lo interesante, que le revelaba a sí mismo el momento. En este sentido, La náusea pareciera haber sido un ensayo de la escritura de la guerra, esto es, de la pérdida del mundo hasta entonces existente, la confrontación con el vacío, con la porosidad, una noción muy interesante, y el horror de la existencia a raíz de experiencias del desvanecimiento de la realidad en las que el lenguaje se ha quedado sin objeto. Las cosas sin la exigencia de ser nombradas y el mundo
haciendo aparecer una mueca de muerte en su trasfondo. Dice por ahí en La náusea: las cosas se han desembarazado de sus nombres. Están ahí, grotescas, obstinadas, gigantes, y parece imbécil llamarlas banquetas o decir cualquier cosa de ellas. Estoy en medio de las cosas, las innominables, solo, sin palabras, sin defensa. Las cosas me rodean, debajo de mí, detrás de mí, sobre mí. No exigen nada, no se imponen, están ahí. Fin de la cita de La náusea. La pérdida del sentido de las palabras, las cosas en su desnuda apariencia absurda, marcan la evidencia de que una nada o náusea se ha instalado en nosotros. Pérdida de sí mismo, un sentimiento de la existencia bastante peculiar, sentimiento de gravedad y pertenencia, el cual se encuentra en la patencia de la noción de ser. La existencia no será otra cosa que aquello que se revela en la caída de la apariencia de las cosas, cuando pierden su vínculo con el contexto en el cual las ubicamos. Pérdida de su singularidad o forma. La existencia, dice Sartre, era la materia misma de las cosas. Dice él, masas monstruosas y blandas, en desorden, desnudas, con una desnudez espantosa y obscena. Fin de la cita. Con sus cuadernos, Sartre convierte en monumento, testimonio, los instantes vividos, a la vez que se ancla en la escritura para evitar la dispersión, el desmoronamiento, la disolución y ausencia de sí. Su escritura es la de un testigo que sabe que sus errores tendrán un valor histórico, ya que son representativos del momento, sin que dejen de ser un llamado al autocuestionamiento. El cuidado de sí mismo, la vieja noción de la que, bueno, los últimos estudios de Michel Foucault, a los cuales él volverá, sin embargo, este cuidado de sí mismo ya expuesto por Sartre en esta época, y de los que hayan hablado muchos otros, entre ellos Montaigne, y bueno, muchos otros en la tradición clásica, retomando a Sócrates. Este cuidado de sí mismo que Sartre buscó atender, por así decirlo, pasó por la escritura y la toma de conciencia de sí, lo que se sumó al simple salvar el pellejo de sus camaradas soldados. Supo de sí en todo momento para no perder la conciencia de lo que estaba viviendo y el autoconocimiento que ese entendimiento de las circunstancias le brindaba, a la vez que fue capaz de registrar los acontecimientos emotivos, poéticos, sentimentales y morales de quienes lo rodeaban. Hay unas partes muy interesantes de los cuadernos de la guerra sartreanos, porque él va a vivir pues confinado en una posta con otros compañeros, ¿no? Entonces, pues soldados, ¿no? Como él. Y desde mucho antes cuenta Simón que a Sartre le interesaba muchísimo estar en las conversaciones, no tanto por escuchar, bueno, sí, escuchaba las conversaciones y escuchaba y platicaba los famosos cafés que van a ser célebres a partir de entonces parisinos, pero porque también Simón notaba cómo estudiaba profundamente los rostros. Sartre estudiaba muy a fondo las personalidades. Entonces, hay unos ensayos interesantísimos en los cuadernos en donde Sartre describe la ideología de sus compañeros, que son soldados y que eran simples campesinos, muchos de ellos, cómo es capaz de entrever, digamos, la estructura personal o personificante, moral, religiosa de cada uno de ellos a partir de los diálogos que entablaba con ellos y de los gestos y del comportamiento. Hay un estudio caracteriológico a partir del diálogo, del lenguaje que utilizaban, cómo podía entrever él todos estos elementos propios de una ideología, de diversas ideologías religiosas, pero también de valores morales en estos compañeros, ¿no? Entonces, el estudio del comportamiento humano va a ser un elemento muy interesante en esta etapa y lo va a desarrollar. Traen los cuadernos muchos ejemplos de esos diálogos y de cómo describe él a sus amigos, bueno, no a sus amigos, sino a sus compañeros de guerra, de la tropa, ¿no? A los soldados con los cuales convivió. Muchos hechos, incidentes chuscos, ¿verdad? La soledad a la que se veían envueltos, muchas escenas de homosexualidad también que se dieron y él fue testigo de muchos eventos de ese tipo, ¿no? Es decir, todo lo que significa el convivir en un ejército y esa convivencia cerrada, limitada, a la cual ellos tenían posibilidades muy limitadas, ¿no? Entonces, estos acontecimientos que también él va sintiendo en sí, que también va recreando a partir de los demás.
Es una reconfiguración de sí mismo, tumbas mágicas, es una expresión magnífica para hablar de estos cuadernos que utilizan los especialistas, ante las cuales Sartre buscó realizar acciones auténticas, esto es, un intento por agotar lo que el momento le deparaba. Mientras contara en sus cuadernos, Sartre sabía que la muerte podría esperar, al igual que en los cuentos interminables circulares de las 1001 noches, como sabemos, ¿no? Toda gran literatura pareciera ser una forma de distracción de la muerte, una forma de aplazar la muerte, como mencionábamos hace rato, de prolongar la vida, aplazar el final. Sus escritos, pues, pudieran ser una especie de tumbas anticipadas de sí mismo, pero también, y esta noción es muy interesante, como escudos escriturales, ya que se refieren a condiciones mínimas de vida en la medida en que son exploraciones literarias intensas, pero también en la medida en que solo se refieren a él mismo y a nada más. Son cuadernos de nada, dice varias veces Sartre. Corresponden a un hombre que no sabe cuándo terminará su exilio, es decir, la guerra en la que está, y sin embargo escribe y piensa en el futuro. El hecho de hacer pública su vida tiene que ver con un sentimiento profundo de no ser para el presente, ¿no?, sino de instalarse en el porvenir. Esto es, de considerar el presente como un pasado del que ya se ha desprendido en función de lo que ese yo está por ser o puede ser. Desprenderse del pasado y del presente es lo que explica la publicidad de la vida de Sartre, por ejemplo, en términos generales. Dice por ahí, todo se desprende de mí y doy todo a todos, ya que me encuentro desprendido de todo. Fin de la cita. Una especie de soledad que explica a su vez cierto orgullo de ser una conciencia que soporta el mundo, una conciencia absoluta, un orgullo de nada finalmente. Pero además los cuadernos están dirigidos siempre a alguien, al castor, como sabemos, así le llamaba a Simón desde los primeros momentos de su relación, pues dado el espíritu constructivo y laborioso que él identificaba en Simona como los castores, y a sus amantes, porque pues ya andaban en esas relaciones. Sartre ya andaba con amantes entonces, en un tema que también es muy, muy, muy interesante desde la forma en que se va planteando la relación entre ellos dos, entre Simón y Sartre, y la relación con sus amantes, algunos de mayor tiempo, otros más esporádicos, etcétera, pero eso ya sería otro tema. Y sus amantes, Wanda, Olga y otros, se escribían, tenían muy buenos amigos en común, evidentemente. La escritura, bajo esta perspectiva, como una escritura, como algo que se está escribiendo para alguien, la escritura deviene un elemento circular, un elemento íntimo de unidad y de reconocimiento. Sartre sabe que está siempre siendo leído. Entonces, el hecho de saberse leído desde el momento en el que incluso va a escribir, eso ya le daba a él un sentido y una intención a su escritura, que por cierto, él maneja una tesis, habría que explorarla aún más, en su famoso texto sobre la literatura, ¿no? El libro que tiene sobre la literatura, en el sentido de que para él, por ejemplo, la escritura, para poder escribir, él tenía que pensarlo todo antes de escribirlo, ¿no? Él no esperaba sorpresas de la escritura, como muchos podríamos estar acostumbrados. Es la escritura la que te va llevando y es la escritura la que te va descubriendo a ti mismo en el proceso del escribir. Para Sartre no, Sartre trataba de controlar todos esos momentos inesperados, no le gustaban, ¿no? Él prefería tener esquemas, tener desarrollos completos de lo que iba a escribir, y únicamente ya se sentaba a transcribir su pensamiento, ¿no? Sus ideas, sus conceptos, la manera en la que formulaba todas sus ideas, ¿no? Ya a la hora de llegar a la escritura, ya el proceso era derivado, ¿no? La escritura como algo derivado del pensamiento, y no como se entenderá muchas veces posteriormente en la escritura, como un auxilio del pensamiento, la escritura como ayudándole al pensamiento a clarificarse, ¿no? A ser coherente, a que las ideas tengan una sintaxis, en fin, ¿no? Un desarrollo lógico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para él, en la medida en que, por un lado, se mueve en un espacio de intimidad y sabe que todo lo que está escribiendo se lo está leyendo, cada vez que se ven con Simón, se leen sus cosas. Simón ya está escribiendo La invitada, por ejemplo, ya está intentando su primera gran novela, y se cuentan todo y se dicen todo y discuten todo, se leen los avances. Sartre también está escribiendo El ser y la nada, ya lo lleva en su mochila militar, ya trae ahí los borradores, los primeros capítulos. Entonces se cuentan todo y se platican todo. Entonces es una escritura
que desde su origen tiene un destinatario, porque va a ser escuchado y va a ser leída esa escritura, y entre ellos mismos había una retroalimentación muy importante, ¿no? Entonces, la escritura deviene un elemento circular, íntimo, de unidad y reconocimiento. Son cuadernos avalados por una lectura que los ha anticipado de alguna manera y que prefiguran lectores futuros. En la anticipación de la lectura, Sartre se siente amado, querido, aprobado en la existencia que está teniendo. Dice Sartre, todo lo que siento lo analizo para otro en el momento en que le siento, sueño con utilizarlo aquí o allá. Fin de la cita. Sartre fue consciente de que no conocía a alguien más público que él y que todo lo que pensaba, escribía, lo hacía para convencer a alguien, para poder persuadir o ser refutado. Es decir, razona de forma retórica. De cualquier manera que se le quiera tomar, tiene conciencia de que ha estado escribiendo en un espíritu público, así le llamaba él. De hecho, llega a sostener que si no es por el aval, esto de ser comprendido, sostenido, aprobado por las cartas que el Castor le enviaba, el coraje y el gusto por enfrentar la guerra se le hubieran venido abajo. Sin ello, hubiera podido ir fácilmente a la deriva, ¿no? Así como también Simón tuvo varios momentos en los cuales, si no eran las rutinas que ella establecía en soledad, bueno, en ese París afectado ya por el mundo de la guerra, si no hubiera sido por esas rutinas y por las cartas y por los textos que Sartre le mandaba, Simón dice en varias ocasiones que se hubiera matado, ¿no? Hubiera acudido al suicidio. Sin ello hubiera podido ir a la deriva. Solamente sus sensaciones y el gusto íntimo de su cuerpo serían elementos incomunicables en esta escritura íntima y por correspondencia. En las palabras encontramos ya esta confesión sobre el sentido de la escritura para los demás. Escribir, dice allí, es aumentar en una perla el collar de las musas, dejar a la posteridad el recuerdo de una vida ejemplar, defender a la gente contra sí misma y contra sus enemigos, atraer sobre los hombres mediante una misa solemne la bendición del cielo. La idea me llegaba en la medida en que escribía para ser leído. Fin de la cita. A la edad de 9 años, Sartre ya se consideraba el salvador de los demás. Es muy interesante, ¿no? Desde que empieza a leer y a tener dominio y a ser un monstruo en la lectura y los libros que leía, Sartre se consideraba el salvador de los demás, ya que él era los demás. Salvándose a través de la obra, él sentía que salvaba a los demás. Y dice la frase que hemos puesto como epígrafe, el mundo usaba de mí para hacerse palabra. Mucho antes de que tuviera contacto con el psicoanálisis, que lo leerán a Freud, no estarán muy de acuerdo con la idea del inconsciente freudiano, por cierto, Sartre entendía que algo era lo que hablaba en él, haciéndolo sentir con una voz doble, tal como le llegó a confesar a su madre. Eso habla en mi cabeza. Y bueno, para los que han leído un poco Lacan, eso del eso, pues queda muy claro, ¿verdad? Aprendiendo el mundo por medio del lenguaje, llegó a considerar el lenguaje como el mundo, una forma de poder asirlo, haciendo que las palabras penetraran en las cosas, una forma de contener su tiempo, su fluidez, de enriquecer el universo, mostrando esencialmente sus contenidos. Momentos verdaderos, dice Sartre en otra cita en las palabras. Terrorista, hablando de sí mismo, terrorista, solo apuntaba a su ser, lo constituiría por el lenguaje retórico, no amaba más que las palabras, vestiría las catedrales de palabras bajo el ojo azul de la palabra cielo. Fin de la cita. Es decir, Sartre no formó parte de los pensadores a quienes la escritura ayudaba en sus pensamientos o ideas, lo que comentábamos hace rato. Todo lo que escribía lo había ya pensado, de forma que los cuadernos no formaban parte de la organización y razonamiento de sus ideas. Tal vez por eso no se ligan a los libros filosóficos. Un pensamiento íntimo separado de su expresión, distinto a ella, transformando en ella cuando ocurría. De ahí que detectar una ambigüedad ingenua del diario, dice, ¿es necesario pensar escribiendo o escribir lo que uno piensa? Se preguntaba. ¿Es necesario pensar escribiendo o escribir lo que uno piensa? Lo primero le parece forzado y deviene no sincero. Por lo segundo, el pensamiento pierde la organicidad que constituye su intimidad.
De ahí que únicamente vieren los cuadernos dos utilidades. Por un lado, servir de recuerdo y presentar al lado del pensamiento su historia. Pero también se da cuenta de que en la medida en que solo hablan de él es el objeto inmediato, sucesiva y simultáneamente de la conjugación de varios métodos de indagación, los que ha aprendido, los que conoce, de forma que, cartesianamente, podría verlos en acción en sí mismo para determinar qué se puede obtener de ellos, qué tan útiles y eficaces son en el conocimiento de sí mismo en la situación de guerra. Y se refiere sin duda a los conocimientos que ya tenía de psicoanálisis, de psicología, fenomenología, sociología marxista o marxizante, como le decía. No estuvo seguro de que esa empresa, particularmente metódica a través de estas disciplinas, le resultara de mucho interés. Conjunto de métodos con los cuales intentó dibujar su rostro, sobre todo en la posibilidad de conocerse a sí mismo a partir de un concepto de conciencia como la no coincidencia de sí mismo, es decir, como una nada íntima. Aquí es donde existe la gran, digamos, inconformidad con el concepto de inconsciente freudiano, ¿no? Porque de alguna manera apunta hacia él, pero nunca se sintieron muy cómodos con el planteamiento del inconsciente freudiano. Más bien, Sartre abogaba por una conciencia que nunca coincide consigo mismo, pero no acepta el hecho de que haya algo inconsciente, ¿verdad? Todo lo que hace el ser humano es transparente, transparentable, todo lo que hace le remite a eso que no puede existir en un fondo, que no esté más allá de su manifestación o de su expresión. Bueno, ese es otro tema muy interesante. Una nada íntima le llama él. Los fundamentos de ello los encontramos en el tema del para sí, del ser y la nada. La conciencia, esa que podría discurrir de manera irónica, cómica o sarcásticamente, es decir, oblicuamente en sus escritos autobiográficos, que siempre se mantendrá distante de sí misma, sin sustancia, sin naturaleza, constantemente amenazada por la falsa fe y por lo mismo volcada hacia lo posible, estableciendo proyectos originales. Es a partir de una concepción de la conciencia como esta que será capaz de formular un psicoanálisis existencial a contracorriente del freudiano en la medida en que para éste importa determinísticamente el pasado, a la vez que suprime el futuro. Estos otros dos son los otros dos elementos que argumenta Sartre en contra del freudismo, ¿no? Como ustedes saben, el último capítulo del Ser y la Nada se llama así precisamente Psicoanálisis Existencialista. Sartre había fundado una hermenéutica del futuro o el proyecto futurizante de sí mismo. Habría fundado, en términos de Antonio Machado, al futurista incurable, ¿no? Aquí es muy interesante ver cómo Sartre fue leído por poetas españoles, ¿no? Tal hermenéutica será puesta a prueba en las obras dedicadas a Baudelaire de 1946, que es un gran libro, Jean Genet de 1952 y las páginas que dedique a Mallarmé, ensayos existencialistas biográficos. En los cuadernos, Sartre inicia el desarrollo de una filosofía, una descripción de las estructuras profundas de la conciencia, transformándose poco a poco en una filosofía de la voluntad, lo que le lleva a una de la libertad. Todo ello mientras describe la cotidianidad del mundo de la guerra, lo abstracto y lo concreto ligados. Citamos a Sartre, pintura de lo cotidiano, ¿verdad? La reflexión conceptual, la descripción fenomenológica y la problemática moral, todo esto ligados para llevarnos hacia estas autobiografías, en donde busca ir más allá de las otras disciplinas que hemos mencionado, o a consecuencia de las mismas también, ¿no? Pintura de lo cotidiano, una reflexión conceptual asociada a una descripción fenomenológica y a una problemática moral. Los cuadernos, pues, son una forma filosófica, aquí el debate, los cuadernos son una forma filosófica de pensamiento escindido, un enclave interno del yo. Una reformulación del yo que se fractura y escinde en el diario como el que escribe y es descrito a la vez y como una acción natural de la conciencia de sí. El distanciamiento de sí, de la conciencia, es puesto a prueba. Se trata, pues, de un ensayo filosófico sobre sí mismo. Sartre catalogaba su cuaderno como pequeño tratado de filosofía, ¿verdad? Aún así. Los planos de ese desdoblamiento son el agente, que es el yo que vive, el observador de sí, el que escribe,
y el que es capturado en el instante en vías de escribir, sin olvidar las estrategias a largo plazo. El diario es así, bajo esta perspectiva, una forma filosófica y una experiencia del pensamiento dividido, y dice Sartre en una imagen muy inquietante, es un palacio de espejos, ¿verdad? Que es muy, muy, muy interesante esta metáfora. Palacio de espejos, por estos desdoblamientos, ¿no? Que es el devenir propio de su propia conciencia, en el entendimiento de sí, en lo que está por venir. En los cuadernos, Sartre da inicio al desarrollo de temas sobre la conciencia, la nada, la voluntad o su ausencia. Es tanto, pues, una historia de las ideas como un laboratorio de ensayo de un pensamiento filosófico. A final de cuentas, así creo que deberíamos de leer estos cuadernos de la guerra, como un laboratorio de ensayo de su pensamiento. Pero siendo muy claras las fuentes, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo van la génesis de los conceptos que después van a ser muy importantes para el existencialismo? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los dilemas? ¿Cuáles son las problemáticas en las que esos conceptos están naciendo y saliendo a la luz? Tales indagaciones filosóficas habrán de protegerlo de las melancolías, las morosidades y la tristeza de la guerra. La vida y la filosofía siendo uno, es un pensamiento de lo inmediato, como decíamos, de lo cotidiano, una pintura de lo cotidiano, de lo inmediato, de lo palpable, pero también de lo impalpable, según la náusea, ¿no? Tales indagaciones filosóficas lo protegen de eso. Es la vida la que destila a la filosofía y le sirve de materia reflexiva, de estímulo. Es la vida concreta del soldado Sartre la que le sirve para las elaboraciones abstractas del pensador Sartre. El examen conceptual se nutre de la experiencia concreta, de las situaciones de guerra, de sus acólitos, así le decía a sus camaradas, compañeros soldados, ¿no? Les decía acólitos porque le criticaban mucho, pues que cada vez que hablaba casi se ponía a pontificar, ¿no? Y pues no le entendían nada, imagínense ustedes a Sartre queriéndoles explicar algo. Que le rodeaban en sus personalidades, el tema de la ausencia, el tema de la apropiación, la intersubjetividad militar, incluso de sus relaciones con las mujeres que había dejado en París. Gracias a sus cuadernos es que es capaz de alejarse de sí mismo, de tenerse como objeto, distanciarse lo suficiente, separarse de sí, adquirir una exterioridad con relación a su vida para poder entenderse en los contextos en los que figura, así como en los procesos y progresos conceptuales que definirán su filosofía. Algunos especialistas consideran que, al lado de la náusea, los cuadernos es lo mejor de su prosa. Fíjense ustedes. Y claro, bueno, hay mucha gente que considera que lo mejor de Sartre no son las obras filosóficas, ¿no? Sino precisamente esos estudios autobiográficos que emprendió sobre Baudelaire, Jean Genet, Flaubert, las palabras y esto mismo, ¿no? El mismo Octavio Paz decía que lo mejor de su prosa estaba en esos ensayos hermenéuticos dedicados a Genet, ¿no? A Flaubert, en fin, ¿no? Y bueno, Paz, por ejemplo, va a ser lapidario con Sartre porque para Paz el mejor pensador de la primera mitad del siglo XX no era Sartre ni ningún otro, sino Paul Valéry, ¿no? Había elegido a un poeta también francés como el mejor pensador de la mitad del siglo XX. Entonces no está Sartre, ¿no? Bueno, aquí la polémica de Paz con Sartre me permito analizarla en otro texto que ya hemos visto, ¿no? Porque se conocieron, es muy interesante ver porque Paz regresa, como ustedes saben, como embajador a Francia al término de la Segunda Guerra Mundial en el 45, le va a tocar vivir este escenario también después de la guerra, de la liberación de París, y ahí va a conocer a Sartre, y bueno, los encuentros con Sartre no van a ser muy afortunados, ¿no? Y la crítica de Paz, desde mi punto de vista, es un poco excesiva. Pero bueno, sobre todo le va a criticar mucho la influencia de Sartre en el existencialismo latinoamericano, ¿no? En la proliferación de las ideas existencialistas, ¿no? Como ustedes saben, el grupo Hiperión fue uno de los primeros en haber incorporado las ideas existencialistas, ¿no? De hecho, la fenomenología del relajo, este gran libro, tiene una influencia decisivamente existencialista sartreana, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro tema también muy interesante, muy delicioso para poder abordarse, la recepción de Sartre en América Latina. Bueno, pues ahí hay unos que consideran que lo mejor está aquí, lo mejor de su prosa,
La náusea, esta gran novela, muy emparentada y muy comparada con El extranjero de Camus, sin duda, ¿no? En fin, otras referencias e intercruzamientos que podríamos hacer para darle un mayor contexto a esto. Dice, ahí en estos textos donde su escritura va al ritmo de sus pensamientos, dicen los especialistas, el pulso de las oraciones sigue excitantemente el ritmo del pensamiento. Por ello, y ya nos vamos a ir acercando un poco al término de la lectura, si me permiten, por ello no constituyen un texto solamente íntimo estos cuadernos, sino que además su tono llega a ser muy irónico, sarcástico, paródico, burlesco en ocasiones, hasta inventivo, como las páginas dedicadas a mostrarle a psicoanálisis, por ejemplo, y aquí me voy a permitir ahondar en ello. Por ejemplo, hay una interesante incursión de Sartre sobre el concepto de agujero, ¿verdad? De hoyo, que liga mucho a la noción de ano. Entonces, por ejemplo, hay unas páginas que dedica a esto y como una especie de polémica caricaturesca con el psicoanálisis, ¿no? Dedicadas a mostrarle al psicoanálisis su falta de atención y profundidad en el estudio del ano o de los hoyos en general, en donde observa una situación presexual vinculada, fíjense bien, a la miseria, la guerra, el dinero, la nada, lo infinito, la angustia. Y es muy interesante la reflexión que hace sobre el agujero. Y ahorita con los agujeros negros, pues tiene una vitalidad importante en la imagen y el pensamiento. Dice, reconoce el interés del psicoanálisis por la etapa anal, la atracción de los niños por hundirse el dedo en el ano, así como dar y recibir costras fecales, placeres fecales. O las ecuánimes, por ejemplo, ¿no? Aquí quisiera ahondar un poco. Lo que pasa es que le inquieta mucho a Sartre la noción de agujero, porque es algo que contiene una nada, ¿no? Él hace una reflexión, sobre todo de esta alusión crítica y caricaturesca al psicoanálisis como algo presexual, que el psicoanálisis, bueno, con sus etapas erógenas, ¿no? Sus estadios erógenos, el ano sí está contemplado, pero Sartre quiere ver algo más en el entendimiento del ano, en el hecho de atravesar hoyos, de hundir el dedo en la tierra, por ejemplo, o de ponernos un anillo. ¿Qué es eso que se constituye a partir de lo que no es, ¿verdad? Y que tiene una consistencia de lo que no es, ¿no? El aro, que de alguna manera es la nada que está definida por el aro, que se crea a partir del aro, pero que no es el aro, pero que el aro crea. Entonces, esto le daba una serie de imágenes muy interesantes. Esta figura del hoyo o del agujero le daba imágenes muy interesantes que después no va a continuar. Es muy interesante cómo se quedan muchas imágenes de un desarrollo de intuiciones como conceptuales y analíticas de una problemática, llega al planteamiento y ahí lo deja, no lo continúa, o al menos hasta donde yo voy en el estudio, no he podido, por ejemplo, remitir esta indagación muy curiosa sobre los agujeros o sobre el agujero, ¿no? que es muy inquietante, ¿no? También, por ejemplo, habla de las ecuánimes referencias a las prácticas homosexuales, incluso pederastras, llega a denunciarlas Sartre, de sus compañeros militares, soldados, pues estaban apostados cerca de pueblitos. Entonces imaginemos el desarrollo de prácticas homosexuales y de incluso pederastras con los niños que de pronto quedaban abandonados o en fin, ¿no? Desprotegidos en esos escenarios de guerra, de sus compañeros de tropa. Sartre, en lo que es considerado como parte de su estilo, buscó entender la condición humana a partir de nociones que no tuvieron mucho desarrollo, que digamos, pero que para entonces le eran suficientes. Por ejemplo, todas las figuras, muchas de las figuras y de las imágenes de la náusea son muy interesantes. Es decir, las imágenes, las metáforas que utiliza y que fueron muy impactantes para los lectores de aquel tiempo. Hay un estudio magnífico de ahora de que acaba de morir, sirve que le hacemos un pequeño reconocimiento, a Fredric Jameson, si lo alcanzan a ver. Fredric Jameson acaba de morir, este gran estudioso de la cultura contemporánea. Su tesis doctoral es sobre Sartre, y aquí desarrolla un estudio interesantísimo del primer Sartre, precisamente. Es su tesis doctoral y encuentra bastante, es un estudio muy erudito, muy difícil, me ha costado trabajo seguirlo, pero sin duda le vamos a hincar muy bien el diente, porque es un estudio magnífico sobre este primer Sartre y el estudio literario. Y aquí Jameson
sostiene la gran influencia, habla de la gran influencia de Luis Fernández Celín y de una serie de escritores que tenían una serie de imágenes muy interesantes para hablar de la nada, de lo absurdo, ¿verdad? De estas temáticas de viscosidad, de babosidad, de liquidez, ya mucho antes de que Bauman llegara con sus estados líquidos y del capitalismo, pues ya había como un estado de fluidez y de viscosidad, de entendimiento de una realidad de objetos que se desprenden, se desdaban, se deshacen, se escurren, ¿verdad? Y esta serie de imágenes líquidas, por así decirlo, están muy bien estudiadas por este gran libro de Jameson Sartre, El origen de un estilo, que fue su tesis doctoral. Entonces, por ejemplo, en La náusea habla por ejemplo, de las condiciones humanas de concepto. Por ejemplo, habla de lo que se ha traducido como una especie de babosidad pegajosa, así, babosidad pegajosa, para referirse a la proximidad entre dos seres. Otros traducen como viscosidad. ¿Qué tiene que ver esta noción de viscosidad para hablar del contacto entre dos seres, no? Y como forma de resistencia a lo que existe detrás del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que transfiguran o qué es lo que transmina nuestra visión de la realidad? ¿Qué deja entender o suponer nuestra visión de la realidad detrás de las cosas, ¿no? Categoría existencial bajo la cual se comprende un algo que se siente con angustia, con miedo, con disgusto, es esa nada, ¿no? Es esa náusea, dice ahí en la náusea. Nosotros, dos puntos, posible humillación de nosotros mismos en una delgadez pegajosa, ¿no? Esta imagen que es muy interesante, ¿no? Es posible humillación de nosotros mismos en una delgadez pegajosa. Se trata del entendimiento de una posibilidad de nosotros mismos que todavía no comprendemos, temas pues que ya había tocado en la náusea y que habrá de desarrollar en el Ser y la Nada en el capítulo 3 llamado Cantidad, Cualidad y Cantidad, Potencialidad, Utensilidad. Ahí hay unos desarrollos interesantes, donde dice la cualidad es la indicación de lo que nosotros no somos y del modo de ser que nos es negado, ¿no? La cualidad como propiedad de las cosas, la cualidad. Fin de la cita. Gracias a la viscosidad es posible comprender la forma en que los seres humanos se dirigen a sí mismos, la posibilidad que tienen para juntarse y orientarse entre sí, de volver a sí. Quiere hablar de este fenómeno, ¿no? Y le pone el nombre de viscosidad o la imagen de la viscosidad o elasticidad, ¿no? La forma en que los seres humanos se dirigen a sí mismos, la posibilidad que tienen para juntarse y orientarse entre sí o de volver a sí. Iris Murdoch, que es muy interesante, tiene un pequeño ensayito sobre Sartre muy delicioso, la gran Iris Murdoch, ha visto en esta cualidad una forma de representar lo más profundo de la conciencia, su región más pantanosa, que es la que impide al sujeto actuar libremente y en donde se limita a reproducir los valores condicionantes de la sociedad, fundamentalmente burguesa. Lo viscoso o la viscosidad es a su vez una forma de describir la cualidad o textura fluida de la conciencia. Ello ilustra, dice Murdoch, el insensible desorden de lo interior en contraste con la clara y limpia, efectiva, naturaleza visible de nuestros compromisos y elecciones, ¿no? Parece que Murdoch sí da en la clave del entendimiento de esta metáfora o de esta imagen de la viscosidad. El insensible desorden de lo interior. El insensible desorden de lo interior, en contraste, etcétera, etcétera. Esta interioridad está desprovista de conocimientos y espíritu. Dice Murdoch, es un compañero de viaje contingente del alma libre. Fin de la cita. La conciencia interior es algo comparativamente inerte que resiste al movimiento vivo, libre y puro de la elección moral. Esta vida interior, complejo, dice Murdoch, revuelto, aburrido, pegajoso, sin libertad, es asociado a la mala fe, es decir, al fracaso del reflexionar, a la aceptación sin espíritu de los hábitos, a los valores y convencionalismos burgueses. Material interior insensible, pegajoso, sobre el cual debe levantarse un pensamiento verdadero, genuino, auténtico, capaz de mirar por encima, por delante, actuar y probarse en la elección.
Para indicar esto, Sartre recurre al concepto marxista de praxis. Bueno, quiere desarrollarlo un poco más también en este concepto de praxis, el cual habrá de desarrollar en su Crítica de la razón dialéctica, publicado hasta 1960. Murdoch no duda en señalar que este aspecto del planteamiento de la acción, la praxis, la existencia de un flujo indeterminado de la conciencia y la necesidad de salir del mismo para acceder a la acción moral, por ejemplo, resultan ser nociones precursoras de una de las versiones más populares del estructuralismo. Y dice Iris Murdoch, el pensamiento estructuralista contiene una versión estetizada de este concepto. Solo la gente ordinaria, el nuevo proletariado, es inerte, tal como la vieja aburrida burguesía, y el frente de batalla es la lingüística, el patio de juego de los escritores creativos, poetizados y pensadores. Bueno, es una tesis muy interesante de Murdoch, donde ve el desarrollo de esta noción sartreana hasta llevarla hasta quizás en la presencia en el estructuralismo. Bueno, y finalmente, un último párrafo. Para desarrollar entonces una escritura de la guerra, Sartre no solamente tuvo que haberla vivido desde niño, pues claro, les tocó, ¿verdad?, en la primera, sino haber llenado su imaginación con libros sombríos, oscuros, rudos, que hablaban de la crueldad, la miseria y la muerte. Él se deleitaba con toda esta serie de libros, ¿verdad? Atrocidades de la guerra que contribuyeron a moderar su optimismo y a tomar conciencia no solo de que estaban viviendo, de lo que estaban viviendo, rasgos que quedarán recogidos en sus diarios como un síntoma, testimonio que, así hayan sido de cualquier cosa, habrán de tener un valor histórico, además de que le hablarán, ya me perdí un poquito, además de que le hablarán a pesar de todo de una vida plena. Esto es muy interesante porque a pesar de que ellos entendieran, tanto Simón como Sartre, de que esto era un momento, que probablemente esto fuera un momento, aunque así fuera interminable, tenían como que una obligación como intelectuales, ¿no? Y su obligación como intelectuales era, por un lado, dignificar la vida en un momento de precariedad, pero también de llevar lo que ellos consideraban que era la expresión de lo absoluto de ese momento, es decir, hasta dónde podrían ellos explorar lo que la vida en ese momento les ofrecía, con todas sus limitaciones, con todas sus precariedades, con todas sus miserias, con todas sus marginaciones, ¿no? Estaban convencidos de que como intelectuales tenían que llevar la conciencia de sí mismos y de lo que les rodeaba a un alto nivel de entendimiento. Y esto era algo parecido, como ellos lo establecían, como la búsqueda de lo absoluto del momento, lo absoluto del instante, aquello que la vida también les estaba ofreciendo como una oportunidad para conocerse más, ¿no? Entonces, de todos modos, ellos estaban escribiendo con la convicción de que estaban viviendo o teniendo una vida plena, aún y con todos los problemas y las limitaciones que estaban teniendo, ¿no? Es consciente, pues, de que se trata de un testimonio válido para millones de hombres. Es que no podía escribir si no era para ello, ¿no? Lo decíamos. No podía leer, no podía entenderse y asumirse como un intelectual si no sabía que, y lo mismo Simón, si no sabían que dentro de ellos estaba coagulándose o conjugándose la experiencia de un momento clave de la humanidad, ¿no? Entonces, esta aprehensión por los demás, que poco a poco irán tomando mayor claridad de ello, sobre todo Simón a partir de su lectura de Hegel, por ejemplo, cuando empieza a leer la fenomenología del espíritu, es maravilloso cómo empieza a discutir con Sartre la fenomenología y ella misma a tratar de entender las otras autoconciencias y el diálogo fabuloso de las autoconciencias hegeliano. Es el descubrimiento del otro y de la vida de los demás, el entendimiento de sí a partir del otro. Entonces, esta es en esta etapa donde empiezan a salir de ese cartesianismo, por llamarlo así, tan radical en el cual habían ellos creído, sobre todo Sartre, ¿no? Pero con el convencimiento de que lo que están haciendo y lo que están pensando y escribiendo es como una especie de conciencia universal, que están accediendo a una especie de espíritu de lo absoluto, por el cual ellos van a dar cuenta de esto para la humanidad, en una especie de entendimiento del momento para los demás, ¿no? Es muy interesante ese sentimiento que tienen. Es un testimonio mediocre, lo dice el propio Sartre, probablemente, como decíamos arriba, quizás estoy hablando de nada, pero en realidad esa nada es todo un todo, como veíamos en la náusea. Es un testimonio mediocre, dice él, y por lo mismo general. Sartre entiende que nada puede sobrar en su testimonio
y que él mismo forma parte de un momento de la guerra, así sean las poéticas contemplaciones que llega a tener de los días fríos o de los rayos de la aurora que se destilaban por las habitaciones donde dormía, o los cielos de un azul profundo cuya poética se veía interrumpida o estética frecuentemente por el vuelo de los aviones nazis, ¿no? Entonces, como veía cómo atravesaban ese sur magnífico, extraordinario por los aviones nazis, ¿no? En la guerra también existe la vida plena. De cualquier manera, consideró a sus cuadernos como paganos, en contraposición al famoso diario de Gide, donde le parecía encontrar un sentido religioso a la par que lo ponían en cuestión. Mantuvo la ilusión de que al escribir los acontecimientos los dejaba atrás. Tenía la función de hacer fluir a su ser presente en el pasado y por lo tanto hacer más soportable el tiempo de la guerra. Estaba seguro que no siempre iba a ocurrir, pero le parecía que ya el hecho de conferirles ese sentido le permitía explorar las posibilidades de su libertad puesta en juego por la guerra. Sus cuadernos son, pues, las líneas de lo que podría ser un cambio posible, pero también las líneas, ¿no? Las líneas, o sea, las líneas en el sentido escritural, las líneas de su cuaderno. Sus cuadernos son esas líneas de lo que puede ser también. Pero también estuvo convencido de que formaban parte de la vocación de ser escritor y que por ello y a través de ello le otorgó un sentido finalizado a su vida, legitimándola aún en la guerra. Desde muy joven tuvo esa convicción y se propuso realizarla, ya que consideraba que en ella estaba realizando a la humanidad en lo que a él le tocó, y lo cito, mantenerse libre para realizar en sí y para sí la idea concreta del gran hombre, ser libre para su destino, algo extremadamente posible en la medida en que se consideraba una nada, capaz de realizar lo que le había tocado en suerte, muy definida por las circunstancias. Producir obras de arte era el único fin que pudiera haber tenido una existencia considerada como absurda, mismas que le escapaban irremediablemente. Justificación de cualquier manera imperfecta, salvo en un momento en que tanto Simón como él padecieron el vértigo de una conciencia desnuda e instantánea que los llevó a sentir con violencia y pureza el sentimiento que los unía. Salvo esto, pudo dudar de esta utilidad del arte para la vida, misma que recupera cuando La náusea es publicada en 1937. Bueno, pues hasta aquí quisiera yo dejar la lectura para tener la posibilidad de dialogar con ustedes, no sé qué les haya parecido. Está en proceso, es una investigación, como ustedes pueden ver, me detengo en varias cosas que todavía siguen colgadas no muy bien por ahí, pero bueno, pues de esto he querido hablarles el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, es súper interesante. Y bueno, abrimos el espacio para si hay preguntas, comentarios. Creo que por ahí Jessie tenía una pregunta en el chat, no sé si quiera abrir el micro. Si están nuestras posibilidades, la respondemos y si no, me la llevo como tarea, ¿de acuerdo? Y luego la contesto. Está Avian también en la fila. ¿Cómo no? Avian, adelante. Víctor. Ok. Pues no sé si Jessie andas por aquí para que hagas la pregunta que anotaste en el chat, si no le damos la palabra a Avian. No está Jessica, entonces. Okay. Víctor, adelante, Víctor. Buenas noches, disculpen, creo que es una confusión. Yo mandé aplausos, no levanté la mano. Víctor Hernández es el que levantó la mano. Gracias, Josué. Bueno, entonces me toca a mí empezar, ¿no? Una vez más. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por tu plática, por compartirnos esta investigación que ya llevas para 2 años que estás con eso. Y, voy muy lento. Pero llegaré al final. Y bueno, como también me tengo que retirar, quisiera preguntarte, que quizás seguramente es algo que viene más adelante, que no está en lo que nos planteaste, pero hay dos cuestiones que se plantean mucho con respecto a Sartre y la Segunda Guerra Mundial y su experiencia. Una de ellas es cómo es la conversión marxista de
de Sartre. Dado que termina la guerra y pasa todavía un tiempo, pasan alrededor de casi una década, hasta que empezamos a ver ya al Sartre comprometido, políticamente hablando. Y la otra es si precisamente también casi son 2 décadas entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica desde el primer volumen. Y dentro, como bien, eso sí lo trataste tú, de los escritos que son intermedios, que están, por ejemplo, mencionaste El Muro, que pues es básicamente pues un alegato sobre la Guerra Civil Española, que estaba muy próxima ahí. Sí. Y también hiciste alusión a Arthur Koestler, que fue un protagonista, fue uno de los legionarios que fueron a defender la República Española y del cual, bueno, Koestler es un personaje bastante interesante porque es novelista, es periodista, tuvo una conversión, espía también de la... Sí. Y si tú has indagado sobre esa relación entre Koestler y Sartre, ¿no? Más allá de lo que ya nos platicaste, digo, o sea, si lo has tenido como una línea de investigación dentro de lo que... Porque eso, yo creo que eso arrojaría luz sobre precisamente esa vuelta al marxismo ya un tanto tardía, porque, digamos, para esas mismas fechas, Koestler ya es un renegado del marxismo. Entonces pasa como si se cambiaron los papeles, pues, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la otra es si en esto que has estado indagando hay esa cuestión que de repente inundó no solamente en Francia, sino también en Alemania, esta idea de los colaboradores, ¿no? Sobre todo en la esfera intelectual. Mientras que teníamos a la resistencia, teníamos a los que estaban, en este caso, porque hiciste mucho énfasis en la parte esta de la relación con la tropa, ¿no? Sí. Pero también eso es un periodo relativamente corto porque llega la capitulación y entonces el régimen de Vichy, todo esto, ¿no? Si ahí has encontrado pues lo que podríamos llamar el esbozo de una respuesta política a eso, ¿no? Esas serían mis muchas gracias. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Mira, es muy probable que sí vaya a abordar estos aspectos, ¿no? No están todavía muy definidos en el radar y en el mapa que me he propuesto de alguna manera seguir, en el trazo fino que podría seguir sobre sus ideas políticas, que son muy importantes y muy relevantes, y sí tenían un conocimiento muy directo. Ellos empezaron a leer mucho a Marx muy jóvenes. El marxismo era un ambiente muy cotidiano, las ideas marxistas en ese momento, antes de la guerra, eran muy comunes. Ellos, hay un esfuerzo enorme de Simón, por ejemplo, de leer El Capital, ¿no? Y ya entendían y discutían las ideas marxistas y veían con mucho entusiasmo lo de la Revolución de Octubre. Es decir, de tal manera que, pero también ese entusiasmo empezó a decaer con el diario de André Gide, con el diario, el viaje que hace, tú sabes, a André Gide, que fue muy discutido precisamente en una de las famosas reuniones de escritores a favor de la guerra de los republicanos en la Guerra Civil Española, porque ahí fue prácticamente excomunado por los comunistas André Gide, ¿no? Que era una figura fundamental, intelectual para ellos. Entonces sí había un entusiasmo por las ideas socialistas y comunistas que sí conocieron de manera muy temprana. A Simón le entusiasmaba mucho, por ejemplo,
la teoría de la plusvalía, ¿no? Y del fetichismo de la mercancía. Le entusiasmaba mucho ese planteamiento teórico, no se comprometía con más, pero sí es cierto que la lectura de Gide y luego las atrocidades también que conocieron a partir de la guerra, del texto de Kessler, Testamento Español, ese libro que leyeron, empezaron a desencantarse un poco de esas ideas, ¿no? Como tú dices, después hay una conversión, una reconversión, pero ya va a ser muy posterior y todavía no tengo los elementos, ¿no? Para ver con detalle qué fue lo que sucedió más adelante. En este momento ellos están ahorita, en el momento en el que voy, están desencantados del pacto germano-soviético, por ejemplo, ¿no? Eso vino a echar abajo, se dieron cuenta de que empezaban a ser perseguidos muchos que estaban a favor o en contra de los fascismos, muchos de sus compañeros empezaron a tener problemas porque estaban manifestándose en contra del pacto y del pacto germano-soviético, donde decía Simón, se le daba carta libre a los rusos para que entraran también, perdón, a los alemanes, gracias al pacto para que los alemanes tomaran Europa, y Rusia, ¿no? Stalin no iba a intervenir, iba a dejar que los alemanes se apoderaran, ¿no? Entonces sí hay una serie de desencantos que hay en ellos, pero a pesar de todo consideraban que las ideas socialistas eran muy potentes, incluso lo veían como un gran momento de la historia de la humanidad en el siglo XX, ¿verdad? Sí me gustaría, voy a anotarlo, Víctor, espero llegar un poco al dibujo de este momento en donde sus ideas políticas empiezan a tener otro tipo de desarrollo, al entusiasmo que va a tener Sartre en el 68, al gran líder, a la gran voz colectiva que se va a volver en el movimiento estudiantil de 68, en fin, su pasión, los 6-7 meses que vivieron en Cuba, donde conocieron al Che Guevara y a Fidel Castro y a toda la nomenclatura cubana, su entusiasmo, ¿no? por los países que de alguna manera, por Angola, no, por la guerra con Algeria, el entusiasmo que tenían por estos procesos de liberación de los países y de la lucha contra el capitalismo, ¿no? Contra los fascismos. Pero ya más a detalle sí será cuestión de verlo un poquito más adelante probablemente, ¿no? Estas conversiones y esta forma en la que ellos fueron sorteando, algunas veces interesándose más por las cuestiones, otras veces más comprometidos con su trabajo intelectual y con las luchas inmediatas que ellos encontraban a su paso. Pero sí es muy interesante, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, también la famosa, y yo no sabía hasta hace poco que Simón estuvo en México, ¿verdad? Y que una gran estudiosa de ella, como fue Rosario Castellanos, no pudo saber. Simón vino y fue invitada a Estados Unidos, le invitaron a Estados Unidos y pudo venir a México casi de manera incógnita. Ya era muy estudiada por Rosario Castellanos. Me parece que es Rosario Castellanos quien presenta a Paz con Sartre en París, ¿no? En fin, hay muchas cosas muy interesantes, hay muchas anécdotas, cómo ellos encontraban la realización de sus ideas en lo concreto y eso les entusiasmaba muchísimo, aun y con todas estas desilusiones y desencantos que llegaron a experimentar desde el punto de vista político. Pero lo anotamos. En una próxima lo estaré en condiciones de desarrollarlo un poco más claro. Pero sí tuvieron conocimiento muy inmediato del marxismo, pero su primera gran desilusión es, por un lado, el viaje a la Rusia de Andrei Gide, que ya desenmascara los campos de concentración estalinistas, y por otro lado, la firma del pacto germano-soviético. Eso los derrumbó terriblemente, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Gracias. Dale, Víctor. Tenemos una pregunta más de parte de Josué Avián, estudiante de primer semestre. Adelante, Avián. Muchas gracias, doctora. Doctor Roberto, muchas gracias por esta ponencia, me parece muy interesante. Personalmente no he tenido un acercamiento a la literatura de Sartre, solo lo he escuchado anteriormente en el contexto, ciertamente, de su estancia durante la guerra, ¿no? En esta prisión nazi. Y muy, muy interesante, ¿no? Cómo podemos, pues, ver una imagen viva de un existencialista esperanzado, ¿no? A pesar de la devastación de lo que él conocía,
lo que él había vivido y cómo ciertamente, ¿no?, nunca va a volver. Un episodio pues muy oscuro en la historia humana, que ciertamente no lo podemos comparar con los tiempos que a nosotros nos han vivido, ¿no? Hasta el momento, digo, tal vez lo más feo que nos ha tocado vivir ha sido la pandemia, a todos los que estamos aquí, y aún ese confinamiento palidece, ¿no? Y no tiene una comparación, pero este espíritu, ¿no?, me parece muy, muy positivo, el entregarse a la literatura como medio de validación, ¿no? Al estar vivo es algo brutal, porque es algo que va a ser como un barandal, ¿no? Algo de lo cual aferrarse en este momento tan angustiante. Y me parece fenomenal, así que voy a estar muy entusiasmado, ¿no?, a la hora de poder contactar o tocar la literatura de Sartre, sobre todo en este aspecto de los diarios. Yo había escuchado, doctor, que en esta celda Sartre tiene contacto con monjes jesuitas y escribe una obra de teatro navideña, cristiana, muy, muy peculiar en su estilo, en el cual se aborda la desesperanza y el arrojo a la esperanza al mismo tiempo, ¿no?, en un mismo acontecimiento. No sé si me pueda dar un poco de luz respecto a esta obra, La Variona. Me parece que ese es su nombre, y esa es la pregunta. No, mira, no he tenido oportunidad de revisar todavía la parte de las obras teatrales. Me faltaría todavía bastante para poder abordar, pero yo creo que en el fondo el teatro fue algo muy esencial para él, ¿no? Si son ideas religiosas, ellos estaban en lucha también por una especie de entendimiento de la espiritualidad frente a estos desafíos personales e individuales, ¿no? La pasión de Sartre por el teatro es muy, muy interesante. También lo habla mucho en las palabras en este libro confesional, directo, autobiográfico, donde habla de cómo el ir al cine, por ejemplo, ¿no? Cómo el cine fue para ellos muy importante. No dejaron de asistir al cine y el cine fue muy formativo para ellos. Ellos vivieron la transición del cine mudo al cine hablado. Y él vio muchas películas de cine mudo, de niño, de joven, entonces el teatro se volvió una experimentación para él, para la realización de sus propias ideas. Es curioso cómo antes de llegar a la filosofía es el teatro y la realización de las acciones y el drama, el acontecer humano lo entiende a partir de estas representaciones teatrales y de personajes. Él tenía que ocultarse y le gustaba muchísimo esconderse de su familia para poder ejecutar muchos de los personajes que veía en las películas de películas mudas, y que solamente lo dejaban guiarse por la música. Tú sabes que en el cine mudo se acompañaba la música en vivo con un piano o alguna pianola. Entonces él escuchaba mucho a su mamá tocaba también el piano, y cuando su mamá interpretaba el piano, él se ponía a actuar, ¿no? Se ponía a repetir las escenas que él veía en el cine mudo, y esto era para él ya un entendimiento de los espacios intersubjetivos o interhumanos, por así decirlo, ¿no? Empezó a conocer las emociones, los sentimientos, las pasiones a partir del teatro, y por eso va a desarrollar durante mucho tiempo sus obras teatrales, que también van a jugar un papel muy importante. Pero esta parte, esta obra en particular no la he podido revisar todavía, ¿no? Espero poderlo hacer pronto. Se me hace muy interesante, he leído algunas de las otras, pero nada más para comentarte cómo el teatro sí estuvo en un momento muy importante en la formación de Sartre. Fueron unos grandes admiradores del cine. Esta investigación me ha permitido, por ejemplo, ver películas que a ellos les entusiasmaron en los años 40, de los años 30 a los 40. Y hay una cantidad de películas interesantísimas, con temas muy interesantes y sugerentes, de que todavía uno puede encontrar en YouTube o en cualquier otra plataforma. Parece que son una guía. Si uno revisa el diario de Simón, ves qué es lo que les gustaba, qué tipo de música,
y qué tipo de cine y de obras de teatro y música, sobre todo clásica. Simona era una gran admiradora de la música clásica, y va resultando también una especie de recorrido que uno va haciendo, interviniendo de alguna forma en esta recreación de lo que ellos lograron ver en algún momento de cine y de teatro, ¿no? Es muy interesante la parte en la que el elemento de las artes escénicas también está presente en su diario vivir, ¿no? Pero tomo tu propuesta, Josué, para también desarrollarla más adelante. La voy a revisar con calma. ¿Alguien tiene alguna otra participación o comentario, pregunta? Sí, Víctor, adelante. Bueno, ya nada más una última que se me vino a la mente. Oye, Roberto, también la pugna entre Merleau-Ponty y Sartre. Bueno. Y Camus. Y que tiene... Raymond Aron. Digamos que Simona interviene básicamente como la defensora de... Sí, lo admiraba mucho. Sí, admiraba mucho a Merleau-Ponty, lo admiraba mucho y lo estimaban mucho. Pero sí, obviamente va a llegar un momento de desacuerdos muy, muy serios entre ellos, ¿no? Así es. Sí, hay bastantes polémicas y disputas y controversias. Yo creo que la Francia de la posguerra es una Francia dinámica, muy interesante, porque lo que estaba en juego era, digamos, los últimos, digamos, momentos espectaculares de los intelectuales, ¿no? Como portadores y voces públicas. Esta figura del intelectual que hemos discutido en algunos otros momentos, donde Sartre pareciera ser el último de ellos, porque después, en una interpretación que también por ahí anda circulando, después del intelectual pasamos al académico, ¿no? Después vienen los Foucault, viene toda la generación de grandes estudiosos, pero que van a estar, digamos, circunscritos a una academia. El académico ya no es la voz del pueblo, ¿no? Ya no es la conciencia que se asumía de manera social y abierta frente a la plaza pública. Y Sartre va a ser de los últimos, ¿no? Que va a andar en las calles y de alguna manera manifestándose y desligándose, aunque dio clases muy poco tiempo, nunca se interesó por ello, pero todavía es esa figura del intelectual. Nosotros tenemos un ejemplo también en el mundo español con José Ortega y Gasset, ¿no? Que, claro, indudablemente, pues es una gran crisis, el silencio de los intelectuales ante el horror, el silencio de los intelectuales ante la guerra. ¿Qué van a hacer los intelectuales frente a un universo y ante una noción de pueblo que va a ir desapareciendo paulatinamente para ir incorporándose una noción de masa, ¿no? Ellos van a ser los testigos de la evolución de las masas, este cuerpo colectivo anónimo, sin cabeza, sin forma, sin fisonomía, que va a ser muy ampliamente estudiado precisamente a raíz de los fascismos y de los totalitarismos, ¿no? El libro de Masa y Poder de Elias Canetti, por ejemplo, ¿no? O el libro de Reich, sobre Wilhelm Reich, la psicología de masas del fascismo, por qué las masas de alguna manera hicieron prescindible la voz del intelectual, la voz de la conciencia pública, ¿no? Y ahí donde las masas fueron dejando de ser el pueblo que tanto va a añorar Ortega y Gasset, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ellos representan todavía un gran debate público, tenían las revistas, tenían los suplementos, tenían sus libros, intervenían, discutían públicamente porque sentían que era una obligación moral de los intelectuales abrirse a una plaza pública y discutir cara a cara, ¿no? Sí llegaron a tener grandes diferencias, por supuesto, ¿verdad? Y aun y cuando se admiraban y se respetaban, ¿no? El distanciamiento con Camus también va a ser muy lamentado, pues así, ¿verdad? Es indudable de que no todos van a seguir el mismo camino de sus evoluciones ideológicas políticas, sino que se van a ir afinando y de alguna manera reservándose para determinadas perspectivas sobre la política y la sociedad, ¿no? Pero lo que a mí me parece también muy esencial es esta pérdida de la credibilidad del intelectual frente a las masas, ¿no? No tanto su relación con el poder, que eso también va a ser muy estudiado, ¿verdad? Los intelectuales y el poder, pero también el hecho de dejar de ser esa conciencia pública. Cuando dejan de ser una conciencia pública y cuando el intelectual siente que ya no le puede hablar al pueblo porque la noción de pueblo desaparece frente a la noción de masa.
Es un evento muy interesante también. Bien, pues no sé si hay alguna otra intervención. Yo sí quiero hacer una pregunta. Adelante, sí. Me interesó muchísimo todo el tema de la escritura, o sea, de hecho, no sé, me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Que los diferentes estilos o formatos de escritura tienen que ver con condiciones específicas de cómo se escriben y los efectos en los lectores pues son diferentes. Pero me pareció que mencionaste casi al inicio de la plática que, no sé, que había una relación o que, no sé, ibas a mencionar una relación entre la confesión y el diario, o sea, en qué se relacionan y en qué son distintos, ¿no? No sé si quieras abundar un poquito sobre esa distinción. Bueno, me parece a mí que yo tomo una idea muy interesante de, bueno, tú has de conocer muy bien a María Zambrano, ¿verdad? Esta gran escritora que desarrolló también una reflexión muy interesante sobre la meditación y la confesión. Yo considero que hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, Zambrano, que estudió muy a fondo la confesión, ¿no? Ella dice, por ejemplo, el diario yo diría que es mucho más público y la confesión como que es un anclarse dentro de sí mismo para hablar algo que no necesariamente podría, vamos, que la confesión pudiera ser todavía algo más, en un destinatario más, ¿cómo decirlo?, más indefinible, ¿no? Por ejemplo, hay una parte también en el texto que me brinqué donde retomo precisamente estas ideas de Zambrano, donde dice que la confesión es la palabra a viva voz, es una confesión, es la palabra directa, inmediata, sin postergación, es una palabra, en la confesión la palabra actúa de manera en el presente del que se confiesa y en el del que la lee, a través de ella se vuelve a la vida en la medida en que la asume como su voz. La voz del confesor busca asimilarse o crear, por ejemplo, a la del lector. Esto me parece que, o brindarle ayuda a formular su propia verdad, se erige como un modelo de verdad del otro. Creo que aquí podríamos encontrar una clave muy interesante, ¿no? Porque la confesión es como un camino, ¿no? Un sendero, ¿no? La confesión ayuda a que tú también busques tu propia verdad y de alguna manera es una incitación a la búsqueda de la verdad individual o subjetiva. Yo creo que ahí sí se distingue un poco del diario, porque el diario sí pudiera tener más un carácter testimonial, menos incitador a que tú misma formules un camino hacia el entendimiento de ti misma, ¿no? La confesión, aun y cuando el gran modelo que tenemos también es el discurso del método de Descartes, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo él dice, bueno, yo no estoy dando la verdad de las cosas, sino que yo quiero ser como un modelo para ustedes, para que ustedes busquen la verdad, ¿no? Entonces, la confesión tiene esta intencionalidad de ser un modelo de introspección para que uno vaya encontrando también su propia palabra viva, ¿no? Para que renazca la palabra viva en el lector, ¿verdad? Dice, un modelo moral o un modelo de ética, donde el lector también va transitando por ese modelo que le propone el que se confiesa, ¿no? Entonces yo creo que, y el diario no, yo creo que el diario tiene más el elemento de testimonial, del registro, del momento, ¿verdad? Sin que necesariamente sea autoconstructivo, por así llamarle, ¿no? Esa podría ser una diferencia muy interesante, ¿no? Y también la palabra confesional, bueno, sabemos que Foucault hizo un estudio, La voluntad de verdad, maravilloso, ¿no? Donde hace el registro desde la aparición del otro como confesor y del otro del que escucha, ¿no? Nacen estos subgéneros también que tienen que ver con la posibilidad de que otro esté atendiendo lo que estamos diciendo. Un modelo de verdad que se establece a partir de la relación con el otro. Entonces yo creo que por ahí va, en ese sentido, ¿no? Una palabra viva que busca renacer, que busca reconstituirse en el lector. Y que el que escribe su confesión, pues de alguna manera es ese testimonio de un modelo de vida que transita por un camino, ¿verdad?, de formulación de un modelo de vivir o una verdad determinada. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención, pregunta, comentario. Hay aquí algunos comentarios en el chat, no sé si André quiera
abrir el micro o... Bien, si no hay más preguntas. La compañera Jessica Pamela, ayudante académica, hizo una pregunta hace ratito. La leo por si la quieres contestar, Roberto. Pregunta Jessica Pamela si Sartre no firmó petición a la impunidad de pederastas, junto con otros intelectuales, y como Simón abogaba, dice, y como Simón abogaba por el feminismo, pero también se ve implicada. Dice, estoy un poco perdida en eso. ¿No me la repites, señorina, por favor? No la entendí muy bien. ¿Qué dice? Que si Sartre firmó la petición a la impunidad de pederastas. Yo creo que fue una pregunta que formuló cuando hablabas de que se daban relaciones homosexuales, incluso de pederastia en soldados en la guerra. En la tropa, ajá. Sí, no, yo no he encontrado, Sartre lo describe como un acontecer de lo que está viviendo en la tropa, ¿no? Está observando el comportamiento de la soledad de los hombres, ahora sí que de hombres solos, de la cotidianidad que tienen. Por ejemplo, habla mucho del ambiente que se generaba en los dormitorios, ¿verdad? Es muy interesante cómo le interesaba todo esto. Le interesaba ese tipo de convivencia a la hora de bañarse o de observarse desnudos, pero también lamentaba que incluso esa desnudez era forzada, ¿no? Es decir, como lo que más lamentaba era que en la tropa los soldados no tuvieran espacio de pertenencia, que todo fuera de todos, casi como una especie de modelo de una sociedad disciplinada, semimilitarizada, pero en la cual se podían, no había dinero, por ejemplo, que pudieran existir comunidades sin dinero, donde todo era de todos y donde no tenían un espacio propio, pues no tenían intimidad, ¿no? Es decir, el espacio de la intimidad se reducía al mínimo, y como la propia desnudez expuesta de todos ellos a la hora de bañarse, por ejemplo, era una afrenta y era una violencia extrema, porque se sentían vulnerados, ¿no? Se sentían ultrajados por el simple hecho de verse desnudos unos a otros. Entonces son descripciones fenomenológicas, si ustedes quieren, apreciaciones de un contexto y de un ambiente de guerra en el espacio en el cual está confinado, que le parecieron interesantes destacarlas, ¿no? Es decir, pero además también, como hablábamos, cómo se interesó muy profundamente por tomar nota del tipo de mentalidad, por así decirlo, que existía todavía en la gente en el campo, por ejemplo, ¿no? A partir de los diálogos que tenía con ellos, a partir de los temas que trataba con ellos, cómo platicaba, hacia dónde quería llevar siempre la plática, como si fuera un ejercicio de indagación de la mentalidad, de la ideología, de los valores, de la religiosidad que tenían estos individuos jóvenes, muy jóvenes, de origen campesino, fundamentalmente, ¿no? Era un experimento para él, era un laboratorio para poder observar en un espacio tan limitado una serie de comportamientos humanos, que después podríamos quizás generalizar esta sociedad. A mí me da mucho, por ahí hago unas referencias a algún libro de Foucault sobre vigilar y castigar, ¿no? Cómo es el modelo de una sociedad a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es una tesis, cómo las sociedades contemporáneas van a vivir ya el mundo de la guerra. El mundo de la guerra, que es un tema que después desarrollo, se va a instalar definitivamente en Occidente, en muchas regiones, ¿no? Es decir, ya el mundo que es consecuencia de, pero que también ya no va a poder erradicarse, como son las sociedades ni disciplinarias, militarizadas, ¿no? Los fascismos y las dictaduras en América Latina, todo lo que se va a venir muy fuertemente para unas sociedades que creían haber transitado a un espacio de mayores libertades, ¿no? Entonces, este modelo de entendimiento de una comunidad sirve muy interesante para poder distinguir y apreciar otros matices en las sociedades contemporáneas, ¿no? Como si fuera una especie de reproducción o de calca mimética a mayor escala, ¿no? Muchas gracias. Pues estamos ya casi en tiempo, no sé si ya no hay preguntas. Yo me siento muy complacida por la plática, súper interesante, y me dio mucho gusto que los estudiantes acudieran, que se interesaran por la conferencia. Gracias. No sé si Mónica quiere dar unas palabras finales.
No, pues nada más igual agradecerte, Roberto, es un gusto que compartas tus trabajos con nosotros, muy interesantes. Seguramente para nuestros estudiantes han sido de mucho provecho y para nosotros mismos también. Un gusto saludarte y bueno, pues esta sesión es grabada y ya nuestros queridos ayudantes académicos lo van a subir a la página de YouTube del CIF Colaboradores, que luego te haremos llegar la liga, muy querido bien. Roberto, y tu constancia también. Bueno, pues muy agradecidos a todos ustedes, muy agradecido a todos ustedes y pues ha sido un gusto saludarles en esta ocasión nuevamente y muchas gracias. Igualmente, un abrazo y gracias a todos los asistentes. Que tengan linda noche. Muy bien, bueno, nos vemos en la próxima, que estén bien. Hasta pronto. Saludos. Bye, saludos.